específicamente la interrelación que tiene con el sistema jurídico mexicano. Ya están en línea también las lecturas adicionales que conformarían el paquete 2, de la misma forma están siendo distribuidas en la cuenta de Twitter que todos ustedes ya tienen, entonces si gustan descargarlos, adelante. El día de hoy, para concluir y terminar de redondear todo lo que hemos platicado en estos 3 días, hoy vamos a responder estas preguntas. ¿Qué uso se le, bueno, el día de ayer nos faltó responder qué uso se le da a las otras fuentes del derecho internacional? También a lo mejor vean una diapositiva que hablaba de obiter dicta y ratio decidendi. Esto va relacionado, la obiter dicta y la ratio decidendi, a las decisiones judiciales. Dentro del sistema jurídico mexicano no se ve tanto esa distinción, o a lo mejor la podemos apreciar porque ya nos lo da ya digerido la Suprema Corte en las tesis jurisprudenciales, pero para lo que serían los países del common law se distingue las partes de la decisión judicial en obiter dicta y ratio decidendi, siendo la obiter dicta lo que dice el juez como by the way, pero en el sentido de que no es un criterio vinculante al fondo del asunto. En otras palabras, es algo que el juez le interesó decir de forma como dato cultural, de forma como nota marginal, pero no tiene que ver no tiene nada que ver con el fondo del asunto per se. La ratio decidendi es la razón por la cual se decide el caso como lo estamos viendo. Entonces, en punto de vista técnico, la ratio decidendi es lo que realmente va a vincular y lo que está creando el criterio jurisprudencial para citar en casos futuros. ¿Ok? Entonces, lo que me faltaba comentar es el día de ayer. ¿Y por qué estábamos viendo las otras fuentes del derecho internacional o por qué surgen otras fuentes del derecho internacional diferentes a las que se encuentran codificadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? La respuesta la vamos a tener que es por una necesidad de dinamismo y muchas veces de informalidad que los estados buscan tener en aras de tratar de tener un desarrollo progresivo del mismo desarrollo internacional y para tener un manejo mucho más dinámico dentro de la política exterior. Esto se puede apreciar un poco más en materia de cooperación internacional penal, en el cual si analizamos, la pregunta es, ¿cómo yo puedo capturar a un fugitivo? Pues habíamos platicado en el día primero que con el concepto de nacionalidad, de extranjería, de quién puede residir dentro del territorio de una comunidad o de un reino, pues tenemos que bajo la figura de la extradición. Sin embargo, como la figura de la extradición muchas veces ha sido empleado como una herramienta de política exterior, los estados han desarrollado en su práctica habitual, e inclusive los tribunales internacionales, diferentes mecanismos alternativos para las extradiciones, como lo que sería la figura de la entrega, en el cual literalmente agarras a la persona y la llevas a la frontera, y ahí se lo entregas a la autoridad extranjera, lo que sean las deportaciones para caso de extranjeros, en lugar de hacer todo un procedimiento de extradición, de plano lo deportas, lo puedes expulsar también. En el caso de la Unión Europea, para Francia y Reino Unido, cuando estaban viendo la problemática de personas con doble nacionalidad, lo que hacían ellos para evitar y que estaban vinculados a terrorismo, le quitaban, perdían la nacionalidad esas personas. Entonces, si alguien era francés y de una nacionalidad de un país del Medio Oriente, le quitaban de inmediato la nacionalidad francesa para poder deportarlo. Estados Unidos ya han visto también los informes de derechos humanos en donde participan entregas extraordinarias, en el sentido de que para ellos está prohibido la tortura y entonces para poder obtener la información de personas vinculadas al terrorismo, capturan a la persona y se lo entregan a un país donde sí está permitido ese tipo de técnicas y se lo entregan a ese individuo para que sea torturado y puedan obtener la información en el territorio de este país y se la puedan compartir a las autoridades estadounidenses. Lo que sería la entrega simple también puede ser, bueno, lo que sería el secuestro transfronterizo, de que van por una persona a las autoridades de un tercer estado, a un estado extranjero, detienen a la persona y es el típico cajuelazo. Y esto lo podemos ver en el caso de Adolfo Eichmann, el cual era un ex nazi que se estaba escondiendo en Argentina y lo que sería el grupo de inteligencia de Israel va por él y literalmente lo secuestran y lo terminan llevando a las cortes de Israel para que pudiera responder de los delitos del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Para los tribunales internacionales, la figura de la entrega, bueno,
se creó para evitar las trabas constitucionales que la mayoría de los países tiene, especialmente como recursos del habeas corpus, el recurso del amparo, para que esta entrega del individuo fuera directa. Entonces tenemos que en la Corte Penal Internacional, en el Estatuto de Roma, se llama a esta figura entrega para distinguirla de la extradición. Entonces, dentro del sistema jurídico mexicano la encontramos también, aparte de la extradición, de la figura de entrega dentro del propio Estatuto de Roma, que como platicábamos el día de ayer, bajo la concepción de que es una cláusula paraguas, el párrafo octavo del artículo 21 constitucional, pues bueno, es parte del sistema jurídico mexicano. Y finalmente, otra herramienta de cooperación informal para fugitivos es los engaños. Los engaños en el sentido de que yo le hago creer al fugitivo que le voy a otorgar una protección, hago que cruce la frontera nacional y en cuanto yo tengo la posibilidad como autoridad extranjera de capturarlo, pues lo detengo y aun cuando esta persona argumente que es una violación de sus derechos humanos, a nivel internacional se ha considerado que esto es un actuar legítimo por parte de las autoridades o tribunales internacionales. Esto se empleó mucho por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, cuando se dieron cuenta que no había cooperación por parte de Serbia y Montenegro, que estaba albergando a varios de los criminales de guerra, de la guerra de los Balcanes. A muchos de los criminales, la Fiscalía del ICTY los contactó, les ofreció acuerdos de testigos protegidos, las personas creyeron que en este acuerdo, y cuando cruzan la frontera se estaba ya la misión de paz para capturarlo, ¿no? Es la misma dinámica que quería realizar el fiscal Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, con Joseph Kony. Joseph Kony es el líder de uno de los grupos armados que operan, si no me recuerdo, en la República Democrática del Congo, el cual se cree como básicamente invencible, ¿no? Se ha creado una leyenda alrededor de él en el sentido de que lo han intentado capturar muchísimas veces y ha sobrevivido de forma ilesa a varios atentados en que con ametralladoras lo refaguean y ni una bala le ha dado. Entonces, esta persona, bueno, es fanático de Angelina Jolie. Entonces, ¿cómo se llama? El fiscal Luis Moreno Campos estaba organizando una reunión con Angelina Jolie para que ella fuera a conocerlo personalmente y cuando esta persona salía de su lugar donde está escondido para conocerla, pues lo iban a capturar. Entonces, esto es permitido a nivel internacional e inclusive en el haber de la relación bilateral México-Estados Unidos lo pudimos ver en el caso de la Operación Casablanca. La Operación Casablanca se da después de la década de los 90, cuando se dan cuenta en Estados Unidos, después de investigaciones penales, que gran parte del sistema bancario mexicano estaba operando en colusión con grupos de delincuencia organizada, se estaba lavando dinero. Entonces, varios de estos banqueros de alto nivel los invitan a todos con viaje todo pagado a Las Vegas y a Florida para la inauguración de un casino y cuando van todas esas personas, oh sorpresa, era todo un montaje y llegan los agentes de la DEA y del Departamento de Justicia a arrestarlos. Entonces, esto es considerado como legítimo a nivel internacional y es justamente para resolver esas necesidades de la comunidad internacional de tener un mayor dinamismo y evitar las trabas procesales que muchas veces nuestros sistemas nacionales han creado con este evolucionar histórico en la implementación del derecho internacional. Entonces, muchas veces los estados aplican estos elementos o estas otras fuentes del derecho internacional diferentes a la costumbre internacional y a los tratados, como las declaraciones unilaterales o los pactos de caballeros, para tratar de formalizar de una forma más ágil algún acuerdo con un tercer estado y en aras de evitar el formalismo que requiere un tratado. De igual forma, lo que sería el desarrollo progresivo del derecho internacional, hay muchos instrumentos en materia de derechos humanos que se consideran como instrumentos vivos. Esto significa que han creado comités para la propia interpretación de los mismos y que estos comités vayan haciendo un evolucionar de lo que está incorporado al texto del tratado sin la necesidad de modificar este acuerdo. Un ejemplo inicial sería la cláusula Martens, que encontramos ya inserta en la mayoría de los convenios de Ginebra sobre derecho humanitario, en la cual la cláusula Martens nos señala que se va a incorporar todas aquellas protecciones en contra de las personas que no están participando dentro del conflicto armado para abarcar cualquier arma que los estados o el ser humano vaya a crear y que no se encuentre ya codificada o prohibida en su uso en el momento en el que se celebraron los convenios de Ginebra. Entonces, ahí vemos cómo estos instrumentos están vivos y finalmente cómo los estados utilizan ese tipo de cláusulas
para evitar que se perpetúe el texto del acuerdo y no resuelva una problemática en la realidad actual. Lo mismo va a pasar con las buenas prácticas que ya de forma superficial les había dicho, que muchas veces los estados o los organismos internacionales, especialmente en materia de comercio internacional, generan estos documentos donde se va a recopilar la práctica ulterior que tienen los estados, pero se hace una selección de la práctica ulterior, la cual de una manera mucho más eficaz está implementando a nivel nacional el texto del instrumento internacional. Entonces, cuando se divulgan estas buenas prácticas como documento per se, los estados lo han tratado de implementar argumentando que es una codificación de la interpretación ulterior del texto legal al amparo del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, donde nos señala que hay que tomar en consideración para la interpretación de ese tipo de instrumentos la práctica ulterior y la interpretación ulterior que los estados le den a este tipo de convenios internacionales. Entonces ahí vemos la forma en la cual los estados van actualizando sin la necesidad de reformar los tratados y la razón por la cual muchas veces uno se reclina o se inclina más a la utilización de otras fuentes de derecho internacional para celebrar convenios. Lo mismo opera cuando tenemos que hay un conflicto internacional, porque a lo mejor el Poder Judicial de cierto estado adopta una interpretación errónea o que no le conviene a la política exterior de ese estado respecto a la interpretación de un tratado en específico. Entonces, el estado, al verse acorralado de que no puede influenciar en el Poder Judicial, precisamente por la independencia que cuenta él mismo, lo que se hace es sugerirle al tercer estado que lo demande internacionalmente para tener una sentencia internacional que ahora sí obliga al Poder Judicial a revirar la interpretación incorrecta que tenía a nivel interno y a pegarse a la interpretación correcta que ya le está señalando un organismo, un tribunal internacional. Entonces, son trucos que en la práctica los estados emplean para tratar de adecuar su conducta a lo que se le espera conforme a las normas de derecho internacional, con la problemática que se tiene en la división de poderes, de que un poder no puede influenciar en los demás en la interpretación específica de cierta norma de derecho internacional y la tropicalización de dicha norma dentro del sistema jurídico interno. Otro punto y lo que vamos a ver el día de hoy, va a ser las teorías de dualismo y monismo, cuál va a aplicar en México, y la interrelación de instituciones nacionales, extranjeras, regionales e internacionales. Entonces, empezando, el fundamento jurídico que se me pasó comentarles el día de ayer, para las demás herramientas o fuentes de derecho internacional, como el Pacto de Caballeros, los actos unilaterales, nos vamos a preguntar pues, de dónde tiene el fundamento jurídico dentro del sistema jurídico mexicano. Esto va a ser una interpretación de las facultades que tiene el presidente de la República conforme a la fracción 10ª del artículo 89 constitucional, donde se señala que tiene el Poder Ejecutivo, el presidente es quien va a estar facultado para dirigir la política exterior. Entonces, estas palabras, dirigir la política exterior, son la frase clave que en todos los países a nivel mundial ha interpretado el Poder Judicial para poder señalar que el presidente de esos estados tiene la potestad para poder realizar o celebrar ese tipo de convenios e inclusive para poder entrar en negociaciones internacionales. Ahora entrando en lo que sean las teorías de interrelación. Las teorías de interrelación entre el sistema internacional y el sistema municipal, y cuando hablo de sistema municipal me refiero al sistema nacional de cada uno de los estados, van a ser explicadas históricamente desde una visión monista o una visión dualista. La visión dualista es desde la perspectiva kelseniana, en el sentido de que se va a considerar que tanto el sistema internacional como el sistema doméstico forman parte de un sistema mucho más grande que abarca la norma de estos dos regímenes. En otras palabras, el sistema internacional y el sistema nacional son uno solo. Pero aquí viene siempre la problemática que muchas personas dicen, bueno, si son parte de uno solo, entonces ¿cómo demonios los estados son los que crean el derecho internacional y me dices tú que el derecho internacional es el que crea los estados?
Entonces, aquí hay que recordar que obviamente el derecho internacional no van a ser los tratados, sino va a existir esta práctica internacional, lo que hablábamos ayer de normas secundarias y normas primarias, y efectivamente el derecho internacional es el que realmente crea a los estados a partir de una práctica que estos mismos están creando. Entonces, bueno, bajo esta visión, el sistema internacional, la monista, el sistema internacional y el sistema nacional son parte de un solo sistema. Va a haber muchas interpretaciones del sistema monista, también puede ser lo opuesto. Puede ser una visión monista bajo la perspectiva de derecho internacional, en el sentido de que son parte de un solo sistema y aparte el derecho internacional tiene una supremacía sobre el sistema doméstico. Puede ser una visión monista donde el sistema nacional sea el que tiene una superioridad jerárquica del sistema internacional, aun cuando sean parte de un mismo esquema normativo. Pero bueno, bajo la primera interpretación, donde el sistema internacional y el nacional son parte de uno solo y el sistema internacional prevalece, la teoría monista radical significa que cualquier norma nacional que vaya en contra de una normativa internacional, de inmediato, ab inicio, es inválida. Obviamente hay muchísima problemática sobre esto, porque no vamos a ver a qué norma internacional nos estamos refiriendo, una norma de costumbre internacional, una norma codificada en un tratado, o qué. Una visión un poco más moderada es que solamente cuando haya una contradicción directa entre la legislación nacional y la legislación internacional es cuando el Estado tiene la posibilidad de enmendar esta conducta, porque el derecho internacional tiene una supremacía ya inferida bajo esta visión monista. ¿Okay? Entonces no va a ser nula de inicio cuando haya una contradicción entre norma nacional e internacional, sino tiene que haber un acto de autoridad en el cual se le da un margen de acción al Estado para poder enmendar dicha conducta. Ajá. Ahora, la visión dualista, a diferencia de la monista, estamos hablando de que el derecho internacional y el derecho doméstico son regímenes completamente separados. Y como son completamente separados, para que pueda aplicar el derecho internacional dentro del marco normativo del Estado, tiene que haber un acto legislativo o un acto secundario en el cual se implemente la norma o el Estado señale su voluntad a aceptarla. En la práctica también vamos a tener lo que sería el dualismo moderado, en el cual se puede interpretar de que hay diferentes fuentes del derecho internacional que a lo mejor pudieran aplicarse de forma directa dentro del Estado y cuáles no. Y de igual forma, como les comentaba en un inicio, dependiendo de la perspectiva que uno vea esto, puede haber monismos de la perspectiva del derecho nacional, de que el derecho nacional siempre va a tener una supremacía del derecho internacional, o una visión monista del derecho internacional, que el derecho internacional siempre está por encima del derecho doméstico. Entonces, básicamente, esto se argumentó hace como 60 años, de que es una pérdida de tiempo andar viendo esto, porque ya está superado, y en la práctica no es tan fácil y no es tan lineal el poder determinar qué sistema opera en cada uno de los estados, y es justo lo que vamos a ver el día de hoy ante la pregunta, México, ¿dónde se ubica? El punto de, bueno, a nivel internacional, la jerarquización y la forma en la cual se define o se resuelve esta pregunta desde la visión del derecho internacional, la vamos a encontrar en dos artículos de dos instrumentos legales. El primero ya hemos comentado mucho, que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, donde en su artículo 27 nos señala que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. En otras palabras, si tú ya formalizaste un instrumento legal, no me importa que tu legislación interna esté en contraposición al instrumento internacional, el instrumento internacional siempre va a prevalecer y tú tienes que cumplir con tus obligaciones de derecho internacional. Entonces aquí vemos una visión monista, donde el derecho internacional tiene una supremacía sobre el sistema nacional. Esta visión se confirma en la resolución 5683 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, la cual ha sido citada en una multiplicidad de veces por la Corte Internacional de Justicia, donde la ha caracterizado como una cristalización de costumbre internacional. Entonces, esto es costumbre internacional y la costumbre internacional nos dice la irrelevancia nuevamente del derecho interno, señalando que el Estado responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de las obligaciones que le incumben
en virtud de la presente parte. En otras palabras, de una norma de derecho internacional. Entonces, siempre el derecho internacional va a tener una supremacía desde la perspectiva del derecho internacional. Pero bueno, desde la perspectiva del Estado, ¿cómo opera esto o cómo lo vemos desde el punto de vista del sistema del derecho positivo mexicano? Ya habíamos comentado que respecto a la costumbre internacional, la Suprema Corte ha señalado que aun cuando no hay legislación, la costumbre internacional aplica de forma directa a México. Esto significa que hay un reconocimiento directamente de lo que sería una teoría monista respecto a la costumbre internacional. Entonces, el sistema jurídico mexicano señala que la costumbre internacional aplica de forma directa y el Estado mexicano está sometido a la misma. Entonces, aquí tenemos primer saque, el sistema jurídico mexicano reconoce el monismo, la teoría monista. Pasemos ahora con los tratados. El punto de partida es el artículo 133 constitucional. Nos señala que todos los tratados que estén de acuerdo con la Constitución serán ley suprema de la nación. Entonces, aquí significa que tienen que estar los tratados de conformidad con la Constitución. Entonces, el artículo 133 abraza la teoría dualista, donde siempre va a haber una supremacía del texto constitucional, lo cual es confirmado por la Ley sobre Celebración de Tratados, que señala nuevamente que cuando estén en conformidad con la Constitución, hasta ese momento van a ser ley suprema de toda la Unión. Nuevamente, la Constitución está por encima del tratado, lo cual ha sido confirmado por los criterios que estudiamos de la Suprema Corte, donde el primero nos señalaban que estaban en un segundo plano, por debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y local, y el criterio anterior a este, donde había una jerarquía superior, inclusive una jerarquía igual al derecho federal, a la legislación federal. Entonces, vemos que los tratados va a ser teoría dualista. Hay dos partes de la Constitución que nos van a servir como guiadores para ver la interrelación. El artículo 42 constitucional, que nos va a hablar sobre qué partes conforman el territorio del Estado mexicano, aquí vemos que la fracción quinta nos señala que el territorio nacional comprende las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional, y la fracción sexta dice el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establece el propio derecho internacional. Entonces, aquí vemos un reconocimiento, aquí nuevamente se vuelve a abrazar la teoría monista. Inclusive habrá un elemento tan importante para el Estado mexicano como es el que es su territorio, en el cual técnicamente lo estamos dejando en manos del derecho internacional para que éste nos defina hasta dónde llega nuestra jurisdicción y nuestra soberanía absoluta respecto a recursos naturales. Entonces, aquí podemos ver cómo, para algo tan esencial, el Estado mexicano reconoce nuevamente la supremacía del derecho internacional. Estas modificaciones se hicieron en específico para cuando el Estado mexicano iba a ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención de Montego Bay del 82, en el cual pues, nos dimos cuenta que era absurdo andar modificando el texto constitucional cada vez que había una evolución progresiva del sistema internacional de lo que sería la división de las áreas geográficas. Entonces, para evitar estar modificando esto cada vez que había una expansión territorial o se reconocía a nivel internacional una práctica donde los estados estuvieran facultados a expandir más su territorio, como lo comentaba un ejemplo de la práctica de la costumbre internacional, en el caso de la plataforma continental, pues el Estado mexicano mejor puso esta fórmula abierta en la cual señalamos lo que señala el derecho internacional, hasta ahí va a llegar el territorio mexicano, tanto en aguas marítimas como en el espacio aéreo, que vendría lo que sería la Convención de Chicago, de aviación civil. Entonces aquí vemos que en un aspecto tan esencial, nuevamente se vuelve a aceptar la teoría monista, la cual se vuelve a confirmar con la modificación constitucional en materia de derechos humanos y que está en el artículo primero, donde nos señala o se inserta la cláusula paraguas, que inserta de forma horizontal todos los tratados internacionales sobre la materia en las cuales el Estado mexicano sea parte. Entonces, nuevamente tenemos el reconocimiento de la teoría monista del derecho internacional, porque estaría al mismo par
que la Constitución en materia de derechos humanos. Lo cual se confirma con el criterio de la Suprema Corte, en la cual inclusive en materia de criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana, los mismos se incorporan vía artículo primero constitucional nuevamente. Entonces, nuevamente ahora decisiones judiciales, visión monista. Entonces, aquí vamos a ver un rubro donde sí hay un choque completamente claro, va a ser respecto al derecho penal internacional. Si ustedes recuerdan el párrafo octavo del artículo 21 constitucional que nos habla sobre el Estatuto de Roma, aquí vemos claramente una contradicción que hay entre el sistema jurídico mexicano y el derecho internacional. ¿Por qué? Para el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, aquí nuevamente se va a establecer una visión monista, en el sentido de que cualquier sentencia u orden que emita la Corte Penal Internacional, como se va a entender que es la facultada a nivel internacional para conocer de las atrocidades masivas, los crímenes más atroces que se pueden cometer en el planeta, pues ella va a ser la que va a tener la última palabra. E inclusive el Estado mexicano reconoce, al igual que todos los estados que son parte del Estatuto de Roma, reconocen dicho estatus, que sería el símil que operaría como con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado mexicano lo reconoce como la máxima autoridad sobre este tipo de materias. Entonces aquí también, y eso nos sirve mucho para poder vislumbrar la interrelación entre el sistema nacional con el sistema internacional, la pregunta siempre va a ser, ¿cuáles son los delitos que van a ser considerados de carácter nacional y cuáles van a ser los delitos que van a ser considerados internacionales? Y luego con la diferencia o con el punto intermedio que son los delitos transnacionales. Muchas personas dicen, bueno, los internacionales van a ser los que están definidos por el derecho internacional, pero esta interpretación va a ser incorrecta. El punto de partida va a ser, no va a ser qué es lo que va a ser un delito nacional, sino el punto de partida es a la inversa. Primero tenemos que definir cuáles son los delitos internacionales y aquellos que no sean internacionales van a ser los que van a tener la competencia los estados para conocer de los mismos. En otras palabras, todo lo que no sea internacional va a ser nacional. Entonces también es la forma de ver el derecho internacional y la forma en la cual podemos entender cuándo va a tener la competencia esos tribunales internacionales, a diferencia de los domésticos. En otras palabras, los estados no son los que le están transfiriendo esa competencia a los tribunales internacionales, sino es al revés. Todo lo que no conozca el Tribunal Internacional es lo que ya pueden conocer los estados. De esta manera está conformado ya el Estatuto de Roma, en el cual nos señala en el artículo 120 de que no se admitirán reservas al presente estatuto. Básicamente le dice a todos los estados, ¿aceptas la jurisdicción de la Corte o no la aceptas? No hay de que, a lo mejor sí, si mañana amanezco de buenas, puede ser. Es de que sí o no. Ahora vean el párrafo octavo del artículo 21 constitucional. Dice, el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces, técnicamente aquí vemos una contradicción completamente y un choque absoluto entre los dos sistemas. La visión monista con una visión dualista. Una visión dualista, lo que sería radical, en la cual señala el Estado mexicano, no importa que yo ya ratifiqué y firmé el Estatuto de Roma, voy a poner condiciones caso por caso para reconocer la competencia en la Corte Penal Internacional. Entonces aquí vean cómo se rompe ya con el dualismo moderado que establece el artículo 133 constitucional o con el monismo que el monismo implícito de lo que señala el artículo 21 constitucional respecto a la aplicación o ejecución de sentencias y órdenes de cooperación de la Corte Penal Internacional con lo que realmente señala esta cláusula, la cual en términos prácticos termina siendo como una reserva. Entonces aquí hay una contradicción directa y un choque entre los dos sistemas. ¿Esto qué efectos prácticos podría tener, más allá de ser buen tema de charla de sobremesa? Estos efectos prácticos significa que cuando hay una orden de aprehensión emitida por la Corte Penal Internacional intente ser cumplimentada dentro de México, la persona se puede amparar señalando que el Estatuto de Roma es inconstitucional. Inconstitucional porque sí señala que no se admiten reservas y que se tiene que aceptar la jurisdicción de la Corte en cualquier momento y se tiene que cooperar con la Corte en toda instancia, y aquí señala que va a ser caso por caso. Entonces, esos son los efectos prácticos y la problemática que puede llegar a haber
cuando no hay una concordancia y una armonización entre la norma nacional y la norma internacional. Entonces, bueno, como les comentaba en un inicio, esto no va a ser tan sencillo de decir de que, bueno, la mayoría de los países a nivel mundial van a ser monistas o dualistas. En las lecturas que les compartí ayer en la noche, bueno, parte del estudio que realicé en mi libro, analicé todas las constituciones a nivel mundial y a lo que llegué a la conclusión es que va a haber 4 acercamientos que cada sistema jurídico hace a su interrelación con el derecho internacional. El primero va a ser, bueno, ya a nivel constitucional, ¿no? El primero va a ser la implementación o la adopción de la teoría dualista del derecho internacional, donde encontré que 47 de los 193 estados a nivel mundial claramente señalan que el derecho internacional no se aplica de forma directa hasta que se cumplan con las formalidades. Esto va un poco más aterrizado a lo que sería la figura de los tratados, similar a lo que tenemos en el artículo 133 constitucional. La teoría monista del derecho internacional, aquellos países donde están un poco más avanzados y están abrazando la aplicación del derecho internacional de forma directa, tenemos que solamente va a haber 41 de 193. Pero vamos a encontrar que no todo va a ser blanco y negro, sino va a haber grises, en el cual hay algunos estados donde solamente van a hablar o van a tener la teoría dualista, pero al mismo tiempo van a incorporar los derechos humanos al texto constitucional, como lo tenemos en el artículo 1 en México. Y finalmente, aquellos estados que de plano hay un dualismo radical desde una perspectiva desde una perspectiva doméstica, en el sentido de que no hablan ni siquiera, no hacen referencia absoluta al derecho internacional dentro de su texto constitucional. Claro, esto no evita que ya en la jurisprudencia, en la interpretación que hagan las cortes nacionales, no significa que ya tengan una vinculación o un criterio en específico para poder, como señalar o incorporar el derecho internacional a su sistema doméstico. Pero a nivel constitucional hacen mutis completamente de esto. Entonces, como podemos ver, no va a ser todo de forma lineal, sino va a haber salvedades en la forma en la cual se implementa en el resto de la comunidad internacional el derecho internacional. En ese sentido, la pregunta sería, bueno, ¿México cómo va a operar? Si ustedes recuerdan, la diferencia en la terminología, el artículo 133 nos va a hablar de tratados. El artículo 1 también nos habla de tratados de derechos humanos. Pero vean, aquí se vuelve a reafirmar lo que he comentado desde un inicio, de que los tratados no son el derecho internacional, sino simplemente presuponen su existencia en el fraseo o en la terminología que se emplea en el artículo 42. Aquí no habla en ningún momento en tratados, sino está hablando de derecho internacional. Entonces aquí claramente, de forma implícita, la Constitución y de forma tácita está reconociendo que existen otras fuentes del derecho internacional. En otras palabras, el artículo 133 y el artículo 1 no son las reglas en las cuales tenemos que partir para interpretar o conocer la reintegración entre el sistema jurídico internacional y el nacional, sino solamente son excepciones a la forma en la cual actúa el Estado mexicano respecto al derecho internacional. Porque la Constitución no va a hablar directamente de la costumbre, sino ya, como la Suprema Corte lo aceptó, se aplica de forma directa en México, sino lo que la Constitución regula es la aplicación de los tratados. Entonces, el artículo 133 es la excepción a la forma en la cual interactúa el derecho internacional en México. Y podemos ver con la terminología, o reforzar este argumento con la terminología claramente que se utiliza aquí, de que no estamos hablando de tratados, sino aquí habla ya de derecho internacional en general. Aquí se incorpora todas las fuentes del derecho internacional y si alguna de estas fuentes le da potestad al Estado mexicano para ampliar su jurisdicción, competencia y explotación exclusiva de recursos naturales, lo vamos a hacer. Entonces, siempre todo esto viene o todo esto surgía porque muchas veces hay la crítica que se dice que el sistema jurídico mexicano no cuenta con los requisitos o con las características necesarias para una implementación correcta del derecho internacional. La conclusión a la que podemos llegar es que quienes afirman eso están equivocados. El sistema jurídico mexicano sí otorga, desde el punto de vista del marco normativo actual, las condiciones apropiadas para una implementación correcta del derecho internacional.
Aun cuando el texto del artículo 133 constitucional, como el documento que les pasé ayer y que se explica ahí de forma muy clara, el artículo 133 constitucional no deriva de la Constitución de 1917, no fue una idea del constituyente del 17, sino esto es una réplica o una copia textual de la Constitución de 1857. Entonces, si partimos o analizamos toda la interrelación del sistema jurídico mexicano y el mexicano a la luz del 133, pues es evidente que este texto ya tiene más de 150 años de existencia y a lo mejor no abarcaría todas las demás fuentes de derecho internacional. Pero bueno, haciendo una interpretación armónica de toda la Constitución, vemos que sí se adopta una visión monista dentro de México, excepto de los tratados. Entonces aquí viene la pregunta, ¿esto es bueno o esto es malo? Que el artículo 133 y el primero constitucional abracen una visión dualista del derecho internacional respecto solamente a los tratados. Mi conclusión es de que está muy bien. ¿Por qué? El artículo 133, ¿para qué realmente sirve? Primero, va a ser como un litmus test en el cual al final de la negociación de un acuerdo internacional en el cual el Estado mexicano todavía no es parte, podamos determinar o tener un criterio objetivo para poder concluir si el Estado mexicano puede o no vincularse a dicho acuerdo. En otras palabras, tenemos que ver que si está conforme a la Constitución. Si no está conforme a la Constitución, pues nunca va a poder ser ratificado. Entonces, para eso va a servir en un primer término el artículo 133 constitucional. Señala que tiene que estar conforme a la Constitución. Entonces, la Constitución es el criterio objetivo con el cual tenemos que comparar el tratado. Punto número 2, el artículo 133 nos va a ayudar a discriminar entre tratados formales y tratados materiales, siendo aplicables solamente en México o los que van a tener una supremacía o valor jurídico, aquellos que sean formales, que el Estado mexicano sea parte de los mismos. Tercero, va a establecer los requisitos para que un instrumento internacional tenga valor dentro del sistema jurídico mexicano. ¿Cuáles son las características que debe cubrir, las formalidades para poderlo incorporar? Cuarto, el estatus que va a tener este instrumento internacional una vez que cumple con todas las formalidades, que los jueces lo reconozcan como ley suprema de toda la Unión y todas las personas que habitan dentro del territorio nacional. 5, clarifica que el presidente de la República es el que va a estar facultado para llevar a cabo las negociaciones internacionales, esto en conjunción con el artículo 89 de Constitucional, fracción 10ª, en el sentido de que el Ejecutivo Federal todos los tratados que sean celebrados por el presidente de la República. Significa que el que nos negocia es el presidente de la República, y la segunda parte, que el 133 señala, es que todos los acuerdos van a ser ad referendum. Eso significa que necesitan forzosamente la aprobación del Senado de la República. Seis, los tratados van a ser completamente diferentes de los actos administrativos que conocemos como acuerdos interinstitucionales. Precisamente, ya desde un punto de vista realista, como no tiene un fundamento jurídico a nivel internacional, sino pueden clasificarse como otra fuente del derecho internacional y no técnicamente como lo dice la ley sobre celebración de tratados, y creo que aquí me faltó especificar y ahondar un poco más el día de ayer. El hecho de que este tipo de acuerdos interinstitucionales no encuentren repercusión o una consideración jurídica del mismo valor que se le otorga en la ley sobre celebración de tratados, las leyes sobre celebración de tratados lo único que busca en su regulación es otorgarles valor jurídico a nivel interno, el hacer que las autoridades mexicanas se sientan obligadas a cumplir con los mismos, aun cuando a nivel internacional tenemos el margen de acción para poder decir que no son vinculantes para todo el Estado mexicano. ¿Sí? Entonces, una cosa no, el hecho de que haya una duplicidad o una dicotomía entre el valor jurídico internacional, eso no significa que no tengan el valor jurídico a nivel interno. Pero lo que decíamos ayer es que no tienen valor jurídico a nivel internacional como tratado. 7, lo que comentaba, que los tratados van a ser al referéndum. 8, el artículo 133 lo que va a hacer es hacer una presunción de constitucionalidad del tratado como consecuencia de la lógica del apego a la misma.
En otras palabras, si ya fue aprobado por el Senado de la República y ratificado por el Ejecutivo y aprobado por el Senado de la República, pues ya se va a dar una presunción de constitucionalidad del instrumento legal. Hasta en tanto, no el Poder Judicial no entre al análisis en específico del mismo. Esto va a servir, es de mucha utilidad, pues como en México no hay una Corte Constitucional que opine ex ante sobre todos los convenios internacionales que se están celebrando, pues precisamente de ahí deriva de forma automática del 133 la presunción de constitucionalidad de un acuerdo que ya cumpla con todas las formalidades que establece el texto constitucional. 9. Facilitar la implementación a nivel nacional mediante la inclusión del Senado de la República en el proceso de ratificación. Como les comentaba, y también como la parte de la estrategia del Estatuto de Roma, lo que uno busca es que el legislador conozca lo que el Estado está firmando a nivel internacional, para que adecúe la normativa a la legislación secundaria para una implementación correcta del derecho internacional. Asimismo, para que no lo vean como algo ajeno o algo que está implementando o imponiendo el Ejecutivo Federal en contra de los demás sistemas de chequeos y balances establecidos dentro del texto constitucional. Esto también va a ser mucho de la visión, y si ustedes ven en el diario de debates del constituyente, la razón por la cual se crea, y bueno, también desde el 57, la razón por la cual se copia esto del texto de la Constitución estadounidense es porque se consideraba que había que ponerle un freno al presidente de los países. En otras palabras, no dejarle la potestad al presidente que firmara lo que se le pegara la gana y a contentillo, más en el sentido de que porque una sola persona puede ser corruptible, a diferencia de todo un Congreso. Entonces el Congreso, bajo esta visión romántica en la cual la representación de las entidades federativas y los diputados van a representar a la población civil en general, pero el Senado en particular, para preservar este pacto federal, es la necesidad de que ellos se ponen, que todos los tratados sean ad referendum, para que ellos, bajo esta visión realista de que haya una supervisión, de que el Ejecutivo no vaya a realizar algo que pueda destruir la propia existencia del Estado, es que se interpone este filtro. ¿Okay? Y luego vamos a pasar al número 10, en el sentido de que al ser necesaria la concordancia con el resto del texto constitucional, el texto constitucional es el que le va a otorgar los principios guiadores a todos los negociadores mexicanos. En otras palabras, a diferencia del primer punto, que decíamos que el litmus test al final de negociación para ver si podemos ratificarlo o no, antes de que cuando el negociador mexicano está yendo a una cumbre internacional o se está negociando el texto del tratado, el texto constitucional es lo que le dice al negociador mexicano cómo negociar y cuáles van a ser los límites que puede aceptar dentro de las negociaciones y hacia dónde debe de dirigir las mismas. Y punto número 11, el artículo 136 constitucional va a asegurar la predictibilidad. Todos los que son abogados y todos los que son del Poder Judicial, los jueces, la finalidad de los mismos y la razón por la cual el Poder Judicial, aun cuando es muchas veces criticado, por el sentido de que no tomar a lo mejor decisiones riesgosas o muy innovadoras, etcétera, etcétera, es porque el Poder Judicial tiene la obligación de mantener una coherencia dentro de la interpretación, dentro del sistema jurídico nacional. En otras palabras, no pueden ellos resolver de forma tan radical que se rompa con la predictibilidad que las personas puedan tener sobre cómo van a resolver cierto asunto. En otras palabras, desde un punto de vista realista, los abogados lo que servimos es para orientar a nuestros clientes y al resto de la población en general de cómo se va a resolver cierto caso bajo ciertas circunstancias y bajo cierta autoridad. En otras palabras, estamos predeciendo cómo se va a aplicar la ley para ese caso en específico. Entonces, imagínense que el Poder Judicial de repente empezaran a adoptar criterios innovadores que se los sacan de la manga, entonces ahí ya el Poder Judicial estaría legislando. Entonces, precisamente, y muchas veces como es tradicional que haya contradicciones entre las diversas legislaciones que el Congreso emita, el Poder Judicial lo que hace es mantener cierta coherencia. Véanlo como estas colchas que son hechas de parches, en las cuales van pegando los parches y se crea una colcha que lo que vemos en las películas, ¿no? Entonces, es lo que hace el juez, pegando todo este parchado que muchas veces no es coherente,
pero ellos mismos le dan esa coherencia para que todas las personas puedan predecir cómo va a aplicar la normatividad. Entonces, el artículo 133 constitucional evita una postura radical que se pueda cambiar a través de un tratado. Entonces, mantiene la predictibilidad del sistema normativo nacional. Asimismo, va a simplificar la labor judicial para evitar que el juez empiece a inventar qué instrumentos legales van a aplicar en el sentido de material y formal, diciéndole solamente van a aplicar aquellos tratados formales donde el Estado mexicano ya haya aceptado la implementación o la aplicación de dicho instrumento legal. De igual forma, mantiene una coherencia en el sentido de que sabemos que el instrumento o cualquier convenio internacional que se firme va a derivar o ya está adecuado al texto constitucional. No vamos a tener una sorpresa que pueda romper la forma que actúa el sistema jurídico mexicano, que es justamente la forma en la cual aplican los tratados de derechos humanos, especialmente con el margen de apreciación. El margen de apreciación es de que los tratados de derechos humanos no van a establecer un estándar a rajatabla a nivel mundial de que digan el derecho de educación significa que todo el mundo tiene que tener estudios gratuitos hasta postdoctorado, ¿no? Entonces va a permitir que cada estado, con los recursos materiales y humanos que tenga, es que vaya a tropicalizar la norma internacional y se acepta ese margen de apreciación que va a graduarlo caso por caso. Y finalmente, el artículo 133 constitucional va a asegurar el poder soberano. En otras palabras, mantiene esta visión realista en el sentido de que el Estado tiene que preservar siempre su propia existencia. Entonces, el Estado, por más que el derecho internacional diga y que sí, vamos a dejar, a lo mejor, viendo un punto de vista radical, el tema de la migración. Aun cuando haya ciertos países, principalmente los expulsores, que digan que quieren un mundo libre de fronteras, esta concepción no puede ser obligada al resto de la comunidad internacional, porque acuérdense que la visión principal y la principal preocupación del Estado va a ser mantener su existencia. Entonces, imagínense que llegue un flujo de migrantes de todo el mundo a cierto estado, porque es donde el que tiene mayor capacidad económica a nivel mundial y que todo el mundo llega al mismo tiempo, va a terminar destruyéndose dicho estado. Entonces, el artículo 136 constitucional es lo que va a asegurar que el poder soberano, en lo que sea la implementación de algunos textos específicos que están contenidos dentro de tratados. Finalmente, y todo el texto, todo este curso, lo que tenía como finalidad es darle un esbozo rápido o introductorio de cómo aplica el derecho internacional en México. Una de las gran problemáticas que vemos con el derecho internacional, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico, es propiamente su desconocimiento. Desconocimiento en el sentido de tenerle temor, porque lo está creando a lo mejor un organismo internacional, por la práctica internacional, por no tener esta forma de origen como estamos acostumbrados al sistema doméstico. Pero bueno, esta frase de Hans Corell, exsecretario general junto a las Naciones Unidas, señala que el derecho internacional básicamente es uno de los principales recursos que tienen las personas para ser protegidos a nivel mundial, ¿no? Entonces, un conocimiento propio del mismo y el respeto que los estados pudieran tener sobre es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Muchos de los conflictos internacionales derivan muchas veces del desconocimiento propiamente de los gobernantes de las normas de derecho internacional, en el sentido de que desconocen cómo deben de regirse o qué convenios o acuerdos ya pactaron como Estado respecto de la comunidad internacional. Entonces, es muy importante el conocimiento de derecho internacional, ya sea desde un punto de vista macro y desde el punto de vista micro, en el sentido de que cada uno de ustedes tenga la facultad de saber cuáles son sus derechos frente a la autoridad y evitar que la autoridad cometa una arbitrariedad en la relación con ustedes, bajo una visión moderna de que el individuo ya también es un sujeto del derecho internacional, de que tiene derechos y no todo sigue bajo una visión clásica de que el Estado es el que va a ser el regulador de los mismos. Hay estos mecanismos a nivel internacional que son ahora como garantes de las libertades y los derechos de las personas. Entonces, también en ese sentido es muy importante conocer el derecho internacional para saber hasta dónde puedo exigir yo mis derechos, hasta dónde me tiene la obligación de respetarme el Estado. Entonces, de igual forma, un asterisco final, es muy importante conocer el derecho internacional desde diferentes perspectivas,
no se vayan a casar con, a lo mejor con la doctrina de un solo idioma, porque muchas veces la doctrina de un solo idioma de cierta región del país, de un país, refleja nada más la visión personal del doctrinario que está inmerso en esa realidad. Muchos de los errores que hay a nivel internacional es creer que todas las condiciones que existen dentro de mi país se extraponen al resto de la comunidad internacional. No, hay que reconocer que a nivel mundial es un mundo diverso en el cual tienen diferentes interpretaciones de la normativa internacional y es muy enriquecedor conocer muchas de estas, las cuales pueden ser evitar las manipulaciones que muchas veces los estados pretendemos hacer con el resto de la población civil, en el sentido de que promovemos nosotros cierta interpretación de política exterior en la cual le hacemos vender a las personas que eso a lo mejor puede ser la realidad absoluta de una interpretación de una norma. Entonces, en ese sentido, vayan más allá de una frontera nacional para conocer dentro de las diferentes familias jurídicas y los sistemas jurídicos internacionales cómo ellos interpretan la norma internacional y de esta forma ustedes tienen la posibilidad de tener las bases para una correcta interpretación del derecho internacional. Espero que este curso les haya servido para darles una pequeña visión de la interrelación del sistema internacional con el sistema mexicano. Les agradezco a todos mucho su interés en estos días y antes de terminar, no sé si alguien tenga alguna pregunta que podamos abordar brevemente. No, de todos modos he recibido los correos electrónicos de muchos de ustedes, siéntense con la libertad de contactarme en cualquier momento, será un gusto resolverlos. De todas formas, en las redes sociales que les había compartido, ahí vamos a publicar el curso, por si quieren ya digerirlo con más calma después de haber leído todo el material que les di. Y de igual forma ahí va a haber actualizaciones periódicas de cómo va evolucionando el sistema internacional y cómo lo aplica la comunidad internacional. Bueno, mi pregunta tiene que ver con algo que está a punto de pasar dentro de 2 semanas, que es bueno, digamos, la conferencia de las partes número 18 de la CITES, ¿no? De la Convención para la Protección de Especies Amenazadas, ¿no? Que bueno, es un intento para proteger la vida silvestre y la biodiversidad. Y bueno, uno de los debates que se están dando es que hay un grupo de países, ¿no? Entre ellos en la lista que usted comentaba que son monistas, ¿no? Está Sudáfrica y Namibia, donde ellos quieren justamente reducir esa capacidad que tiene esa convención de regular el comercio de esas especies, ¿no? Desde el punto de vista del uso sustentable que pueden tener, digamos, tratar de combatir la pobreza de algunos grupos sociales dentro de sus territorios. Entonces, bueno, yo creo que eso ejemplifica el debate que hay, digamos, entre esa soberanía que cede el Estado al derecho internacional y, por ejemplo, en este caso mi pregunta sería, si un Estado constitucionalmente hace hincapié en su interpretación monista, ¿no? De que el derecho internacional es muy importante, como esos 2 países que le describí, ¿qué pasa cuando, digamos, un gobierno, digamos, tiene una interpretación de política exterior distinta, ¿no? Y lo que quiere es reducir esa convención para que soberanamente ellos puedan decidir qué va a pasar con esas especies, ¿no? Cuando, como sabemos, la biodiversidad es un asunto que le interesa a todos, ¿no? A toda la comunidad internacional. Entonces, y bueno, quizás que nos pueda adelantar cómo puede participar México en esto, ¿no? Gracias. Bueno, es una pregunta muy adecuada para poder terminar respondiendo de que no hay respuesta, ¿no? En el sentido de que siempre va a haber esta pelea entre política exterior, intereses del Estado y lo que la visión funcionalista, liberal del sistema internacional. Entonces, sí es lo mismo que estamos viendo con lo que sería el cambio climático, en el cual los estados todavía, y bueno, es la misma pelea, ¿no? En la cual los países que no se vieron beneficiados de lo que sería la revolución industrial, ellos están quejándose en la actualidad de por qué van a adoptar los criterios ambientalistas si las potencias actuales, ellos aprovecharon y son los que ya han contaminado en gran parte la comunidad internacional porque ellos ya tuvieron esa ventaja y ahora yo la estoy perdiendo. Entonces, la solución y es la forma en la cual se ha visto que se está logrando interpretar este tipo de temas ambientales es mediante lo que sería la venta de estos bonos que muchas veces a lo mejor yo protejo ciertas propiedades y a otros países a lo mejor lo van a explotar, pero que esto les traiga beneficio a los países que están haciendo este compromiso. Pero es un gran problema y uno de los defectos del sistema internacional en el sentido de que no va a haber una autoridad supranacional que obligue a los estados individualmente
a poder adecuar su conducta de tal o X manera, ¿no? Y aparte no se ha cristalizado ninguna norma jus cogens en ese sentido, y es una gran problemática que tenemos, e irónicamente uno de los comediantes en Estados Unidos decía, bueno, para aquellos dicen que el cambio climático que no existe, pues mejor nos esperamos como 40 años a ver qué pasa, ¿no? A ver quién tuvo la razón, ¿no? Entonces ya, desafortunadamente ya es muy tarde y bueno, es el problema que tenemos en la actualidad. ¿Alguien más? Pues no, pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por su atención y por su interés. Hasta luego.